Los perros tienen fuertes conexiones espirituales y emocionales, con cualidades como la lealtad, la protección y la intuición. Guardianes espirituales que protegen a sus dueños de energías negativas o fuerzas malignas. Guías en el mundo espiritual, ayudando a las almas a cruzar entre dimensiones. Seres profundamente intuitivos que pueden captar emociones y vibraciones que los humanos no perciben fácilmente. La presencia de un perro en el hogar puede traer armonía y protección espiritual. En los templos y santuarios Shinto, los Komainu, perros leones guardianes, se ubican en las entradas como símbolos de seguridad y prosperidad, representando la lealtad y el vínculo profundo entre humanos y animales. La tradición japonesa también nos presenta a los Inugami, espíritus con forma de perro. Estas entidades a veces se describen como protectores poderosos, invocados en rituales para realizar tareas específicas. Los Inugami reflejan una relación compleja entre el mundo espiritual y los perros. En Japón, los perros ocupan un lugar especial en el folclore, considerados guardianes del hogar y protectores contra lo maligno. Se cree que poseen habilidades únicas para ahuyentar espíritus maliciosos, una conexión espiritual que los convierte en figuras místicas y protectoras. Una de las historias más conmovedoras del folclore japonés es la de Anasaka Hisan, el anciano que hacía florecer árboles. En una pequeña aldea japonesa, vivía un amable anciano y su perro fiel, Shiro, un Akita Inu de brillante pelaje. Ichiro, el anciano, era querido por su bondad y generosidad. Pasaba sus días trabajando la tierra y cuidando a Shiro, quien siempre encontraba formas de alegrar el corazón de su dueño. Un día, mientras Shiro cavaba en el jardín, desenterró monedas de oro enterradas en el suelo. Ichiro, lleno de gratitud, compartió la riqueza con sus vecinos, asegurándose de ayudar a aquellos en necesidad. Sin embargo, un par de aldeanos codiciosos, envidiosos del hallazgo, le dijeron al anciano que querían cuidar a Shiro. El anciano aceptó lleno de confianza porque la madre de Shiro vivía en la casa de sus vecinos. Pero los aldeanos, movidos por la avaricia, obligaron a Shiro a cavar en su propio terreno. Para su decepción, no encontraron tesoros, solo tierra común. En su furia, tomaron una decisión cruel que partió el corazón de Ichiro. Al enterarse, Ichiro lloró inconsolablemente por su querido Shiro. Decidió honrar su memoria, plantando un sakura sobre el lugar donde descansaba. Cuidó de aquel árbol con todo su amor, y cuando llegó la primavera, sucedió algo mágico. El sakura floreció con una abundancia de flores blancas, irradiando una luz casi divina. Los pétalos caían como nieve, transformando el paisaje en un espectáculo que ningún aldeano había visto jamás. Pero los pétalos que caían sobre las casas de los que habían participado en el triste final de Shiro, se volvían negros y la tierra no daba frutos. Los habitantes del pueblo, conmovidos y llenos de arrepentimiento, aprendieron una valiosa lección sobre la bondad y el daño de la envidia. Cada año, la aldea se reunía bajo el sakura para celebrar la memoria de Shiro y el amor inquebrantable de Ichiro. El árbol se convirtió en símbolo de renovación, enseñando que de las pérdidas más grandes pueden florecer las más bellas transformaciones. La enseñanza del cuento: las personas bondadosas son guiadas hacia un tesoro oculto, que les permitirá transformar su vida y la de los demás, trayendo prosperidad y alegría para todos. La importancia de la bondad y la conexión especial entre los humanos y los animales. Los perros en la cultura japonesa no solo son compañeros fieles, sino también seres espirituales y protectores en ambas dimensiones, la terrenal y la mística. Los perros son guardianes y protectores, merecen respeto, cuidado y amor incondicional. Todo acto de bondad hacia ellos es un paso hacia un futuro más compasivo para todos. Deja tu comentario. Nos vemos pronto.